Soy la doctora Adriana Flores Mejía. A partir de este momento comienza tu programa Salud Integral. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Nos encontramos en su estación GB Radio este martes 5 de noviembre a las 11 de la mañana. Les agradezco su presencia en esta nueva emisión y recuerden que nos pueden sintonizar a través de la página www.gbradio.com.mx, también en Facebook GB Radio, a través del correo electrónico nos pueden contactar en gbradio@outlook.com y por supuesto en nuestra línea telefónica para cualquier duda 58 96 12 30. Y bueno, estamos comenzando una emisión más de Salud Integral. Me da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy. Traemos un bonito tema para todos ustedes. Recuerden, cualquier duda que nos quieran comentar o que quieran saber acerca de nuestro tema, pues se comunican con nosotros y estaremos al pendiente de ello. Estamos comenzando el mes de noviembre que trae muchas celebraciones en cuestión de la salud. Y una de ellas pues es una celebración que a mitades de noviembre realiza la Organización Mundial de la Salud. Recuerden que esta es la institución encargada de estudiar las enfermedades en el mundo y bueno, ellos tratan de hacernos conciencia en el mes de noviembre del uso de los antibióticos. Esto es muy importante porque aquí en México antes del 2010 pues podíamos ir a la farmacia y pedir un antibiótico si es que nos sentíamos mal de la garganta o del estómago o de cualquier enfermedad que consideráramos fuera una infección y bueno, nos surtían del medicamento sin una receta. Con el tiempo, pues nos empezamos a dar cuenta en el área médica que esto resultaba contraproducente porque más allá de ayudarnos a combatir un problema que muchas veces no era infeccioso, pues estábamos generando una resistencia y bueno, se tiene calculado que con el paso de los años va a ser muy difícil combatir las infecciones por el abuso que realizamos de los antibióticos. Entonces, bueno, el mes de noviembre está dedicado a realizar conciencia del uso de los antibióticos. Hoy en día, si necesitamos algún medicamento de este tipo, pues tenemos que ir con nuestro médico para que nos diga que efectivamente se trata de una infección y que necesitamos un antibiótico específico para combatirla. Mucho cuidado y mucho ojo con esto, por favor no inicien tratamientos con antibióticos, sobre todo si se trata de algún medicamento que nos puede causar alguna otra cosa, pues a veces iniciamos y ya no concluimos, ¿no? Lo tomamos 1, 2, 3 días, nos sentimos bien y ya no lo tomamos. Y eso es lo que nos está ocasionando el problema de resistencia. Entonces, vamos a crear conciencia en este mes de noviembre y para el resto de nuestras vidas. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante y una de las mayores razones por las que el paciente acude a consulta. ¿Por qué me duelen los dientes? ¿Qué pasa cuando hay un dolor dental? Bueno, vamos a pensar que generalmente cuando vemos dientes blancos o vemos dientes alineados, pensamos que esa boca tiene salud y no es tanto así. Para que consideremos una boca saludable, tenemos que saber que esa boca no tiene caries, que esa boca no tiene sarro, tampoco hay mal aliento, no hay sangrado de las encías, pero sobre todo que no hay dolor. Recuerden que el dolor es una señal que nos está enviando nuestro organismo de que algo no está bien, de que algo está sucediendo y debemos de tomarlo en cuenta siempre que aparece. Hay una señal dolorosa, entonces algo está mal en mi organismo. Ese dolor generalmente pues tiene ciertas características, es decir, es un dolor, es una molestia, es algo que no se quita, es algo que muchas veces quema, que llega a punzar o que muchas veces se acorda con nuestro ritmo cardíaco, que es un pulso, una especie de pulso, que puede ser que sea momentáneo o que empiece a perdurar por varios días.
Puede ser también que sea localizado, que muchas veces el paciente dice me duele este diente y otras veces no sabe distinguir cuál es el que duele, dice puede ser este, o se puede ir hacia el ojo, hacia el oído, hacia la garganta, ya no sabemos distinguir cómo se presenta ese dolor. Pero finalmente pues es algo que nos está indicando que no está bien, ¿no? Y tenemos que escuchar ese dolor, tenemos que hacerle caso. Vamos a ir desglosando cuáles son las principales causas por las cuales tenemos dolor. La primera, que sabemos todos, ya lo habíamos comentado la vez pasada, es el hecho de que haya caries. Recuerden que la caries es una destrucción permanente en el esmalte. El esmalte es la parte blanca que vemos de los dientes, es un tejido sumamente duro, que es todavía más duro que los huesos, y bueno, cuando hay una caries, hay una destrucción permanente de esta estructura y es causada por bacterias. En nuestra boca tenemos bacterias que son buenas, por así decirlo, y bacterias que causan daño. La bacteria de la caries ya se tiene completamente estudiada y bueno, lo que va a hacer es que se va a instalar en el diente, va a liberar ácidos, va a causar una destrucción en el esmalte y se va a caracterizar porque ustedes la van a ver como un orificio pequeño o un orificio que va aumentando de tamaño. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, cuando nuestra dieta es rica en carbohidratos o en azúcares y no llevamos una higiene adecuada porque nos cepillamos una vez al día o porque a veces pasan días y no lavamos nuestros dientes, bueno, pues estas bacterias se agrupan, se adhieren a la superficie del diente y comienzan a producir ácidos que lo destruyen. Cuando nosotros realizamos la limpieza de esa caries, resulta que ese tejido que es tan duro, de pronto se vuelve un tejido muy reblandecido que ya se extendió y cuando se extiende llega a una capa más profunda del diente que es la pulpa. Normalmente el paciente le llama a esa estructura el nervio, es el nervio del diente. Y sí, efectivamente tiene una terminación nerviosa, pero también tiene otros elementos, es una arteria, una vena, otros componentes celulares. Es un tejido muy complejo, es algo muy especial. Entonces, cuando la caries va avanzando y toca esa estructura, es cuando vamos a sentir dolor. Cuando inmediatamente se va a mandar la señal al sistema nervioso y nos va a decir, aquí hay un daño. Y bueno, en este caso, pues inicialmente cuando es un orificio pequeño, la sensibilidad que nuestros dientes o el dolor que se manifiesta en nuestros dientes, pues es un dolor momentáneo, estimulado por algún alimento frío, por algo dulce. Normalmente me dicen, comí un chocolate y me dolió, fue momentáneo, no es un dolor que se quedó, estuvo nada más un ratito y se quitó. En esos casos, cuando llegan con nosotros, revisamos, tomamos una radiografía, vemos qué tan extendido está ese tejido dañado y normalmente pues llega a solucionarse con una restauración muy sencilla, una resina, una incrustación, algo que simple y sencillamente va a devolver la forma o va a sustituir esa parte de diente que ya se perdió. Pero si nosotros dejamos que esto avance, no le hacemos caso al dolor, entonces esa sensación que de momento era muy breve se va a convertir en un dolor que va a empezar a durar varios minutos. Después ya dicen, me duele, me dolió toda la mañana, me tuve que tomar una pastilla para que se me quitara el dolor, o ya me dolió toda la noche y combiné tal y tal y tal medicamento para el dolor y nunca se me quitó. Entonces, en esos casos, bueno, pues ya el tratamiento ya es un poco más complejo porque hay que realizar un tratamiento que se llama endodoncia, que ya consiste en quitar ese tejido, esa pulpa, ese tejido especial, lo tenemos que remover y tenemos que reconstruir el diente para darle nuevamente la forma y la función que tenían. Esta parte es muy importante, como les comentaba, que le pongan atención, especial atención. Resulta que, ¿qué tanto quieren ustedes tanto sufrir como invertir?
Si ese dolor, como les comento, es muy breve y es por un estímulo, acuden inmediatamente porque se va a solucionar de una manera muy sencilla. Pero si no le hacen caso, si lo desatienden, pues va a ser ya un tratamiento mucho más complejo donde van a tener que invertir una cantidad mayor de dinero para poder solucionar ese problema. Entonces recuerden que de lo que se trata es de crear conciencia y de entender que nuestro cuerpo nos manda señales para que lo podamos ayudar a que sane y se recupere de una manera mucho más fácil, que no sea tan complejo esta situación. La otra razón por la que duelen los dientes es porque hay una infección, que es la segunda causa más común por la que acude el paciente al consultorio. Las infecciones pueden ser de dos tipos. Puede tratarse de que esta pulpa que les comento llega a un punto de necrosis, de una muerte. Les voy a poner un ejemplo que puede sonar un poquito rudo, pero que así es, para que ustedes tomen cuenta de lo que está pasando en su boca. Miren, si el día de hoy juntan los desperdicios de su cocina porque les tocó hacer un jugo de naranja y tienen que tirar las cáscaras, van a hacer un huevo y tiran el cascarón, los restos de la verdura o de la fruta, lo colocan en una bolsa y le hacen un nudo. Ese día los restos pues se encuentran frescos, pero ¿qué pasa si esa bolsa la depositan en su cocina y dejan pasar los días y las semanas? Esas cosas que depositamos, que de momento estaban frescas, con el paso de los días se descomponen y empiezan a oler mal. Y nadie quiere tener una bolsa de basura dentro de su casa porque empieza el mal olor, empieza a llamar a los bichitos, a las cucarachas, a los ratones, empieza a causar una molestia realmente. Entonces, ¿qué hacemos? Pues desechamos esa bolsa de basura. Ese es el caso de las infecciones que se presentan en la boca. Cuando hay una caries profunda que no atendimos, la pulpa se va a morir y va a generar eso, va a generar un tejido descompuesto, va a generar gases, va a generar mal olor, y son las ocasiones en las que el paciente llega con el cachetito hinchado. ¿Por qué? Porque ya esa infección no tiene una vía de salida y entonces se puede ir esa infección hacia el ojo, hacia el oído, hacia la garganta y puede llegar a poner en riesgo la vida del paciente. Muchas veces estos pacientes terminan en el hospital porque, bueno, se tiene que hacer ya tratamientos un poco más agresivos. Hasta allá puede llegar cuando desatendemos completamente las señales que nos manda nuestro cuerpo. Entonces es importante que cuando haya una situación así, que se sospeche de alguna infección, pues inmediatamente vayamos al odontólogo para que pueda hacer una limpieza correcta de esa infección y pueda tirar, así como desechamos la bolsa de basura, pues tenemos que eliminar esa pulpa que está descompuesta, limpiar el diente y restaurarlo para poderle devolver su función y que no tengamos infecciones. Muchas veces hay pacientes que tienen varios, no un diente, sino varios dientes con estos procesos que su organismo ha tratado de mantener en equilibrio, el sistema inmune está trabajando, nuestras defensas están tratando de contener el daño, pero que finalmente pueden resultar en un riesgo pues importante para nuestra vida. Entonces sí tenemos que tomar en cuenta estas infecciones, y hay también otro tipo de infecciones que normalmente no se trata de una caries, se trata de algo que llegamos a comer, que se entierra en nuestra encía y que se queda atorado, que no podemos limpiar ni podemos remover, y que empieza a generar una multiplicación de bacterias importante que causa dolor. Normalmente lo que me dicen es que me comí una palomita y se me enterró la cascarita del granito, o comí una carne y entonces se me enterró un pedazo y yo no me lo pude sacar y me duele muchísimo.
En estos casos también se trata de una infección, pero localizada y que tiene un origen diferente al de la caries, que fue por algún alimento o algo que se atoró entre la encía y el diente y que bueno, ya no fue posible removerlo. En estos casos, pues sí tienen que acudir con nosotros para que nos podamos hacer una limpieza profunda y poder quitar todo eso que está ahí atorado y muchas veces se requiere un poquito de adormecer la zona para que no haya ninguna molestia, podamos limpiar perfectamente bien y lo complementaremos con la higiene estricta en casa, que ya les podremos dar algún enjuague o alguna pasta con un medicamento especial para combatir esta infección localizada. Entonces, esta es la segunda causa común del dolor dental de tipo infeccioso. La tercera causa por la que nos enfrentamos a una situación de dolor dental es la hipersensibilidad. Esta hipersensibilidad la presentan 1 de cada 4 adultos y puede deberse a factores que normalmente nosotros llegamos a buscar o que nosotros mismos provocamos, como cuáles. Bueno, uno de ellos es un cepillado muy excesivo. Tenemos la idea de que si yo cepillo fuerte, entonces me estoy limpiando bien, y no es así. Como les comentaba, pues el esmalte es el tejido más duro del cuerpo, es lo que protege nuestros dientes, es la parte que nosotros vemos de color blanco. Y debajo de este esmalte hay otro tejido muy duro también, pero que posee terminaciones nerviosas, es decir, que van a captar cualquier estímulo que haya de temperatura o de presión, va a captar inmediatamente el daño y va a mandar esa señal a nuestro cerebro de que algo anda mal. Cuando nosotros hacemos un cepillado vigoroso, un cepillado muy fuerte, desgastamos el esmalte y dejamos expuesto el siguiente tejido que se llama dentina. Entonces ese tejido sí percibe cualquier estímulo y va a llegar directamente la señal y nos va a decir aquí hay algo mal. Entonces hay que revisar en estos casos que no estemos haciendo mucha fuerza para cepillar nuestros dientes o que estemos utilizando un cepillo adecuado. Pensamos que igual una cerda dura nos va a limpiar perfectamente bien y no es así. Lo que hace la cerda dura es desgastar este tejido que es tan duro y debemos de utilizar un cepillo diferente. Continuar hablando sobre el tercer causa de dolor de los dientes, que es la hipersensibilidad. Hablábamos ya del cepillo, que hay que verificar siempre qué tan fuerte estamos cepillando y que sea un cepillo correcto, y de la misma manera debemos de estar vigilando la pasta de dientes que utilizamos. En el mercado últimamente se promueve mucho lo que es el blanqueado de los dientes y hay muchos productos que más que realizar un blanqueamiento producen una especie de lijado sobre nuestros dientes, porque es a través de polvos o de gránulos muy finos que prometen blanquear nuestros dientes y en realidad lo que hacen es causar una abrasión, un desgaste. Esto también, con el uso prolongado de este tipo de pastas, nos puede causar una situación de sensibilidad de nuestros dientes y de dolor que muchas veces no logramos controlar o no logramos entender. Recuerden que un aspecto importante es ¿qué tanto lo utilizamos durante cuánto tiempo? Si es un estímulo que sucede una vez, no pasa nada, pero si estamos utilizando este tipo de pastas o tenemos este tipo de conductas de utilizar un cepillo duro 3 veces al día durante 1 año, 2 años, pues eso es lo que nos causa y lo que nos produce la hipersensibilidad y el dolor. Siempre que tengan duda de alguna pasta, ¿puedo utilizar esta pasta? Pues consulten a su odontólogo de confianza para que él, que conoce su boca, les pueda decir si la puedes utilizar o definitivamente no. La hipersensibilidad también se da en aquellos casos de pacientes que están acostumbrados a que su dieta sea rica en ácidos, ya sea porque consumen jugos, porque consumen refrescos. Muchos de mis pacientes dicen que colocan limón a muchos de sus alimentos, pero en el caldo, pero en los taquitos, en todo, prácticamente la sopa, todo lo que comen, le llegan a colocar varias gotas de limón, a veces medio limón, a veces un limón, y esto
con el tiempo estos ácidos van destruyendo también la capa del esmalte y deja expuesta la parte sensible del diente. Entonces es importante también vigilar la dieta. Otro aspecto también de acidez en nuestra boca son los pacientes que padecen de bulimia. Este trastorno alimenticio que muchas veces el paciente al devolver el estómago está devolviendo también el ácido que tenemos en él y que está causando una destrucción del esmalte. Esta parte es importante y es delicada para nosotros porque cuando llega un paciente con este problema, al momento de comentarles o de hacerle un poco de preguntas al respecto, lo primero que aparece es la negación. Nos dicen, no, es que no es cierto, eso no es así, pero nosotros vemos evidencia muy clara de que efectivamente puede estar pasando este tipo de trastorno. Entonces, recuerden que nosotros estamos para ayudarles. Nosotros estamos realmente para devolverles la salud de su boca. Si no contamos con toda la información o todos los elementos que ustedes nos digan, pues sí, es que tomo mucho ácido, tomo mucho jugo, tomo mucho refresco, o sí, llego a devolver el estómago varias veces al día, pues nosotros podemos intentar devolverles la forma y la función a sus dientes, pero son restauraciones o son tratamientos que probablemente no tengan un buen pronóstico o que duren poco tiempo, porque el origen ahí sigue. Esa parte les corresponde al paciente pues controlarla o buscar alguna ayuda para poder limitar el daño, y eso sería muy bueno para nosotros para que podamos realmente colocar un tratamiento que vaya a funcionar a largo plazo, que no sea algo que colocamos ahorita y bueno, en 6 meses o en un año ya se desprendió alguna resina o alguna incrustación, porque el origen pues persiste. Entonces recuerden siempre ser lo más honestos posibles en cuanto a los hábitos que tenemos para que podamos resolver realmente el problema de raíz. Y también es importante que de preferencia tratemos de reducir el uso de, por ejemplo, del cepillo o de los alimentos que estamos comiendo con mucho ácido. Tenemos que reducir su consumo. Sé que esta es una parte complicada porque estamos pidiéndoles que dejen de hacer algo que está muy arraigado, que se vuelve en algo, un hábito, en algo que hacemos diariamente. Entonces mi sugerencia siempre es, bueno, si normalmente te tomas 3 refrescos al día, procura tomarte 2 y poco a poco que vaya haciendo menos el uso y el hábito para conservar el esmalte. La hipersensibilidad es difícil de controlar dentro del consultorio dental. Normalmente nosotros lo que hacemos es mandar una pasta que su ingrediente activo es a base de potasio, de ciertos nitratos. Tratamos de que el componente devuelva o al menos selle ese tejido que quedó expuesto, que lo logre sellar con algunos químicos, pero aún así es difícil contrarrestar, es difícil controlar la hipersensibilidad, y más cuando el hábito o el origen persiste. Entonces a veces ya se llegan a casos pues un poquito extremos, como también realizar un tratamiento de endodoncia porque el dolor continúa, porque no funcionó la pasta, porque sigo utilizando el cepillo duro y porque le sigo poniendo mucho limón a mi alimento, o porque el trastorno alimenticio pues persiste. Entonces bueno, ya tendremos que tomar medidas un poquito más drásticas para poder contrarrestar la hipersensibilidad. Pero recuerden que esto vamos de la mano, o sea, nosotros tratamos de ayudarles, pero también ustedes ayúdennos a nosotros a que esto funcione, que haya un compromiso de parte de ustedes para limitar el daño que se está presentando en ese momento. Esa es la siguiente causa de dolor en nuestros dientes. Otra de las causas que es muy común en nuestros días y se debe generalmente al estrés es lo que conocemos o llamamos como bruxismo. Normalmente el paciente le llama el apretamiento, estoy rechinando mis dientes, estoy apretando mis dientes en la noche. A veces llegan con nosotros con este problema y
empezamos a preguntar, ¿usted amanece muy cansado, siente dolor en la articulación, siente dolor en su cuello, dolores de cabeza? Y a veces contestan que sí, a veces no se dan cuenta, y quienes nos llegan a dar la respuesta pues es el esposo o la esposa o la pareja de nuestro paciente, que dicen, sí, a mí no me deja dormir porque está apretando los dientes toda la noche y hace un ruido muy extraño y no me deja dormir. Eso es algo muy característico que, si ustedes no lo han descubierto, traten de observarse durante una semana cómo amanecen, si amanecen con el cuello muy rígido, si hay alguien que les diga, hiciste un ruido extraño, que haya muchas veces automordedura de la lengua, porque a veces en ese apretamiento, ese rechinamiento, podemos llegar a pellizcar la lengua y pues amanece sensible, algo me pasó, creo que me mordí, y sí, generalmente puede ser durante estos procesos de apretamiento, que también puede presentarse durante el día. Generalmente yo les digo, cuando tú estés en tu trabajo muy concentrado, si estás enfrente de una computadora y estás trabajando de una manera muy concentrado, o estás manejando y llevas mucho estrés, verifica si estás apretando tus dientes, porque ese apretamiento también va a causar dolor. Puede haber dientes que lleguen a aflojarse, o que lleguen a fracturarse, o que lleguen a presentar ya un dolor muy intenso que se instaure, ya no se quite. Entonces sí es importante que verifiquemos esta situación, y que de encontrarse que sí exista este apretamiento, pues nosotros tratemos de, primero, nuestro dentista va a colocar un aparato que se llama guarda. Este aparato es un protector que tenemos que utilizarlo en los momentos de la noche o del día, según presentemos este apretamiento. Lo vamos a utilizar a manera de protección, pero igual tenemos que ir al origen. Si el origen es el estrés, porque me siento muy presionado por el trabajo, por los problemas familiares, por las circunstancias que normalmente tenemos en nuestra vida de conflicto, pues tenemos que ir a atacar esa situación. Yo normalmente les pregunto, oye, ¿realizas alguna actividad física? ¿Tienes alguna actividad que a ti te guste mucho, que te distraiga, que te saque de ese estrés? Y normalmente me encuentro con una respuesta negativa. Generalmente me llegan a decir, no, pues es que no hago ejercicio, no, pues es que no hago nada que me guste. Entonces, esa parte también la tenemos que ir de la mano con los terapeutas y con la gente que sabe de la conducta y de cómo podemos canalizar el estrés, para que de la mano con el odontólogo podamos controlar este hábito que pues nos está causando un daño y nos está causando dolor. Otro de los factores que nos puede llegar a causar hipersensibilidad es un diente roto o fracturado. Esto puede suceder tras un accidente, una caída, un golpe, alguna situación, de pronto algunos deportes que son extremos, que llega a haber ciertos golpes donde nuestros dientes no están protegidos. Bueno, pues empieza a haber alguna fractura. El paciente normalmente lo detecta con su lengua. Dice, aquí algo sucedió, ya no siento como el diente completo, siento un hoyito o siento algo filoso, algo me está cortando la lengua. Y bueno, cuando ya nosotros realizamos la revisión, pues sí, efectivamente nos encontramos que ya no hay un fragmento de diente, y investigamos la causa. Si, como les comento, fue algo accidental, pues podemos darle una solución adecuada. Generalmente, si esto lo atendemos rápido, pues es una restauración muy sencilla que va a devolver la forma al diente. Pero ¿qué pasa cuando el paciente deja pasar tiempo? Bueno, pues que esas fracturas, que de principio eran muy localizadas, pueden extenderse hacia la raíz del diente. Cuando esto sucede, cuando hay una fractura que ya compromete la raíz del diente, definitivamente ese diente se tiene que extraer. Entonces, sí es necesario estar vigilando que, si esto sucede, inmediatamente acudan para poderlo atender y no dejar que, o ya sea que se fracture la raíz
o que se haga una caries, porque estas superficies que quedaron rotas y expuestas están susceptibles a la acción de las bacterias, y esas partes rotas son muy retentivas de placa bacteriana, como son fragmentos que no están pulidos, que tienen cierto filo o que no tienen una forma bien definida, retienen mucha placa bacteriana y se hacen caries, y con el tiempo, bueno, pues también complican la forma en cómo vamos a solucionar esa fractura. Entonces es importante que si hay alguna de estas situaciones, inmediatamente acudan con nosotros. Y la última causa que tenemos de dolor dental por la que ustedes acuden al consultorio son los terceros molares. Los terceros molares son estos dientes que normalmente les damos el nombre de muelas del juicio. Son muy fáciles de identificar porque son los últimos dientes que aparecen en nuestra boca. Pueden comenzar a erupcionar alrededor de los 18 años, puede llegar hasta los 30 años cuando empiecen a manifestarse, y bueno, vamos a ver un primer molar, un segundo molar, y atrás de esto, donde se ve encía, donde no hay nada, de pronto comienza a levantarse la encía, se hincha, duele muchísimo, y pues bueno, ahí ya nosotros hacemos una inspección muy detallada, logramos tomar una radiografía de la zona y efectivamente corroboramos que se trata de una muela del juicio, y al momento de tratar de erupcionar este diente, bueno, lo que ocasiona es que esta encía pues retenga también placa bacteriana y se haga una infección localizada. Muchas veces ustedes al acudir con nosotros, lo que tratamos o procuramos de hacer es ayudarle a ese tercer molar a que, si bien no va a erupcionar, no esté manteniendo alimento en boca, o quitar estas partes hinchadas, retirar toda esta parte que está muy dolorosa y poderle dar espacio al diente a que ustedes hagan una buena higiene de la zona. Posteriormente, si en la radiografía detectamos que es un diente que definitivamente por la posición en la que viene no va a ser posible retirar, que salga, perdón, adecuadamente, que se posicione y se acomode dentro de la boca, pues va a ser necesario remitirlos con el cirujano para que remueva este diente, lo retire de la boca y deje de causar problemas. Pero siempre hay que verificarlo radiográficamente para ver en qué condiciones se encuentra. Y en ese inter de si lo enviamos con el cirujano, ¿no?, pues vamos a tratar de dejarlo lo más expuesto posible para que ustedes puedan limpiar y puedan realizar una higiene correcta. Aquí también nos podemos ayudar de algunos enjuagues que contengan agentes que controlen la cantidad de bacterias que tenemos en boca y que ustedes tengan una mejor higiene. Recuerden que una herida, lo mejor que podemos hacer es mantenerla limpia. Entonces, bueno, con estos enjuagues vamos a tratar de que esa zona se mantenga bastante limpia y que nosotros podamos a realizar una limpieza adecuada. Muchas veces se les manda un cepillo de cerdas muy suavecitas para que ustedes al momento de limpiar no haya ningún dolor. Pero bueno, esta es otra de las causas por las que nos pueden llegar a doler nuestros dientes. Nos están haciendo unas preguntas bastante interesantes que nos pueden ayudar a resolver muchas dudas de también otro tipo de dolores que propiamente no son de origen dental, pero que se van a manifestar como un dolor de tipo de diente. Nos pregunta Emma si existe alguna forma de infección que se origine en alguna otra parte de nuestra boca que pueda ocasionarnos un dolor dental. Por ejemplo, ella me decía una infección en la garganta que de alguna manera se fue al estómago. En el caso de la boca sucede al contrario, es decir, que tenemos muchas caries o tenemos dientes muy destruidos por la caries con infecciones de mucho tiempo y que nos pueden generar que continuamente nos estemos enfermando de la garganta, porque las bacterias que tenemos en boca y que tenemos en el inicio de nuestra garganta, pues son las mismas. Entonces,
puede estar siguiendo este tipo de infecciones dentales hacia nuestra garganta y que estemos de manera recurrente teniendo problemas de este tipo. Entonces sí es importante que muchas veces cuando es muy recurrente, lo que hace el médico es, a ver, enséñame cómo te encuentras de la boca. Y al momento de hacer una inspección inicial, pues sí detecta que hay varias caries y lo que hacen es ve con tu dentista para que te limpie todas estas caries, porque este es el origen de que tú te estés enfermando de manera continua de la garganta. Y se soluciona, realmente a veces parece como mágico que limpiamos las caries que hay y el paciente comienza a regresar a su estado de salud y deja de enfermarse de algunas de la garganta o también a veces del estómago, deja de presentar molestias. Entonces sí es importante que estemos verificando la cuestión de la caries. Hay otros dos tipos de dolor que igual son de otro origen, pero que se pueden manifestar en los dientes. Uno de ellos es lo que llamamos sinusitis. Tenemos una estructura, es una cavidad que tenemos aproximadamente al nivel hacia un lado de la nariz, debajo de nuestra órbita, tenemos una cavidad que se llama seno. Aquí también lo tenemos en la frente, tenemos del otro lado, tenemos estas cavidades que poseen una función específica. Estos senos son orificios que están recubiertos con un tejido especial y que su función va a ser que cuando respiremos van a calentar el aire para que no llegue tan frío hacia nuestros pulmones. También es una caja de resonancia, nos ayuda a emitir sonidos que realizamos al momento de hablar. Pero cuando estos senos tienen problemas de infección, porque esa cavidad se rellena con pus, va a presentar un dolor muy característico hacia los premolares, que son los dientes que se encuentran después del colmillo. Estos dientes, como se encuentran muy cerca del seno, van a presentar un dolor como de tipo diente. Es un dolor intenso, que no se retira, que toman analgésicos y no cede. Y muchas veces llegan con nosotros y vemos esos dientes completamente sin caries. No hay un motivo aparente para que duela. Empezamos a hacer un poquito más, a interrogar un poco más al paciente y de pronto pues nos dice que sí, que hay una secreción a través de su nariz, que normalmente cuando hay un moco tiene un mal olor, que es de color verde o de color amarillo y que en ciertas posiciones al momento de agachar su cabeza sienten mucha presión en esta zona. Entonces es importante que también si hay alguna situación médica que ustedes sepan que poseen, pues nos la mencionen para poder ir descartando o poder decir esto no es de origen dental, esto lo tienes que tratar con el otorrinolaringólogo, con algún otro especialista para que se solucione tu problema que aparentemente es de diente, que no es así. Entonces, esa es otro tipo de manifestación que podemos tener y que debemos de estar vigilando. Otra de las razones también por las que llegan con nosotros al consultorio es porque tienen un dolor de origen neurológico, es decir, que hay una terminación nerviosa que está siendo afectada y que se puede manifestar hacia la boca, como son las neuralgias. Las neuralgias, hay un nervio que lleva toda la parte sensible hacia nuestra boca. Este es el llamado trigémino. Si alguno de ustedes padece algún tipo de neuralgia, seguramente ha escuchado este término de manera muy, muy común, porque saben que alguna de estas terminaciones está afectada y que nos está causando dolor en nuestra boca. Este nervio es el que se encarga de llevar con dos de sus ramas la sensibilidad hacia la parte maxilar, hacia la parte de arriba de nuestros dientes, y hacia la mandíbula va otra de sus terminaciones. Entonces, este tipo de nervio en la parte interna de nuestro cráneo puede estar sufriendo alguna compresión, puede estar sufriendo algún trastorno que esté mandando el estímulo doloroso hacia la boca. El paciente que sufre de neuralgias generalmente lo va a mencionar como un dolor que se despierta de manera
pues sin estímulo muchas veces, de una manera muy fuerte, como si fuera una descarga eléctrica, que en ese momento los imposibilita, en ese momento es el dolor y se quedan hasta quietecitos porque es muy intenso, es una ráfaga que aparece y que normalmente pues se puede ir hacia los dientes, se puede ir hacia la piel, se puede ir hacia el oído, se puede ir un poco hacia la garganta, pero es un dolor interno, es una descarga que se presenta y que no tiene nada que ver tampoco con los dientes. Como les comento, esto es una parte interna que se está comprimiendo la fibra nerviosa y que ya lleva otro abordaje, ya lleva otro tipo de tratamiento. Tiene que evaluarlo un cirujano, tiene que evaluarlo pues ya otro tipo de especialistas, a veces neurólogos, son los que tienen que realizar la evaluación, y algunas veces este tipo de dolor se puede llegar a controlar con medicamentos. Digamos que esa es la parte inicial. Mandan medicamentos, ven cómo va evolucionando, a veces el pacientito sigue con los dolores un poquito más espaciados y antiguamente se realizaban a veces inyecciones de la fibra nerviosa que estaba doliendo, se aplicaba cierto tipo de medicamento para dejarla sin sensibilidad y que obviamente el paciente pues ya no tuviera ningún tipo de dolor, pero no era una respuesta definitiva. El día de hoy pues ya hay técnicas quirúrgicas mucho más avanzadas. Normalmente si este tipo de padecimiento no tiene un avance adecuado y correcto, bueno, pues lo que se llega a hacer es normalmente realizar un procedimiento, una cirugía, donde esta fibra nerviosa se va a aislar, o se le quita la presión que normalmente tiene, y bueno, el paciente ya puede llevar una vida mucho más normal, porque sí es un dolor que puede llegar a imposibilitar de hacer muchas de las actividades. El paciente muchas veces ya no quiere salir de casa porque no sabe si con algún estímulo que se encuentre afuera va a desencadenarse este dolor, que sí es bastante intenso. Entonces, bueno, estas son las causas de origen, digamos, diferente al de los dientes, al que podemos encontrar en la boca, pero que también nos pueden causar manifestaciones de dolor